Contacto con la historia, que nadie te la cuente cambiada. Acá tenemos la posta. Todos los jueves a las 20 llega Contacto con la historia. Lo que nadie nunca te dijo, lo que otros no se atreven a hablar. Escúchalo en la voz del profe Manuel Armas. Todos los miércoles, 20 horas. Contacto con la historia en Panoca Radio, www.panoca.com.ar. Después de esto, nada será igual. Estamos en otro contacto con la historia. Bueno, hemos tenido una semana con varias actividades y bueno, también hemos tenido muchas consultas. O sea, en primer lugar quiero agradecer a toda la gente que nos ha hecho llegar su mensaje, algunas comunicaciones telefónicas también, y sobre todo con algunas dudas, con algunas preguntas, interesados sobre todo en algunas temáticas que hemos estado tratando en los últimos contactos con la historia. Así que bueno, pero antes de meternos directamente en el tema, bueno, quiero agradecer nuevamente a Radio Panoca que nos da el que nosotros podamos estar en contacto con ustedes. Agradecerle a Fabián Flores, quien se preocupa de que todo salga bien, esté todo en condiciones para que el programa pueda salir. Y bueno, y también agradecerle a toda la gente, ¿sí?, que se comunica, que está al tanto. Algunos que nos preguntaron qué es lo que había pasado el miércoles pasado. Bueno, hubo unos inconvenientes técnicos, sobre todo con lo que es internet, entonces eso llevó a que repitiéramos el programa, porque hubo también interés, hay muchos que se mostraron interesados en el tema. Así que hoy, siguiendo un poco con esa línea, vamos a aclarar algunas dudas, algunas preguntas que nos han hecho llegar, porque algunos nos decían, unos amigos de Contacto con la Historia nos decían, pero ¿fue realmente así como se dice? ¿Hubo realmente un genocidio? ¿Vinieron los españoles y se llevaron y se robaron todo el oro? ¿Maltrataron a todos los indígenas? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos que vamos a retomar un poquito de algo que habíamos hablado en algunos programas anteriores de Contacto con la Historia, para hablar de lo que es la filosofía de la historia y lo que es el conocimiento de la historia. O sea, cómo conocemos nosotros el pasado, cómo conocemos lo que ocurrió, ¿sí? Entonces, en primer lugar, muchas veces cuando se habla de historia, nosotros tenemos que tener en claro o conocer quién es la persona que está hablando sobre historia. Porque, como decíamos, muchas veces la historia se ha utilizado para hacer propaganda, para justificar políticamente algunas acciones. Hay gobiernos o autoridades que han usado la historia para justificar determinadas acciones, determinadas medidas que se toman, e inclusive en muchas ocasiones se llega a transgiversar, a falsear la historia. Por eso hablamos nosotros sobre la importancia de conocer
de dónde viene la información, de fuentes, saber de qué se está hablando y si sobre lo que ha escrito, lo que se dice realmente sobre la historia, tiene alguna base historiográfica, bibliográfica, de fuentes históricas, ¿sí? Porque las fuentes son los elementos que nos permiten a nosotros conocer el pasado. O sea, todas las cosas hechas por el hombre, todas las cosas que los historiadores, los investigadores analizan, son las que permiten conocer precisamente el pasado. Por eso es que dentro de la historia también hay distintas posturas históricas. Por ahí se debe haber escuchado, algunos de ustedes habló de que en ciencia se habla de paradigmas de conocimiento. ¿Qué son los paradigmas? Y los paradigmas vienen a ser modelos teóricos que hacen para conocer o interpretar algún acontecimiento, particularmente, es lo que va a justificar la postura histórica que tiene una determinada persona. Y dentro de las distintas líneas históricas, nosotros tenemos que hay una historia que es tradicional, una historia revisionista, una historia económica, una historia social, y cada una pone el acento en aquello que resulta más destacado o más importante dentro de la historia. Inclusive a fines del siglo XX apareció en lo que es los países anglosajones, apareció una línea histórica que se llamó la historia contrafactual, o sea, una historia netamente teórica, que para tratar de afirmar algún acontecimiento se planteaban los historiadores, los investigadores, como una especie de ejercicio intelectual, el ver qué habría pasado si, por ejemplo, Cristóbal Colón no descubría América. Entonces empezaban a hacer teorías, se imaginaba en base al conocimiento de lo que ocurría en la época, qué es lo que habría pasado si no hubiese sido Cristóbal Colón. Si en vez de los españoles hubiesen sido los ingleses los que realizaban el descubrimiento de América. Entonces este tipo de historia se la llamó una historia teórica, una historia contrafactual, en contra de los hechos, ¿sí? Entonces, y aquí es donde nos plantea a nosotros el problema o la discusión sobre un poco la verdad. O sea, no es que nos vamos a poner filosóficos, sino que muchas veces, y sobre todo en las redes sociales, a través de Facebook, a través de WhatsApp, se plantean algunas discusiones sobre cuál es la verdad, qué es lo que realmente ocurrió. Y si bien la verdad tiene que ver con la coincidencia que se da entre una afirmación, entre lo que yo digo y los acontecimientos, ¿sí? Porque en definitiva, esa relación que hay entre lo que uno dice y lo que realmente ocurrió es lo que se llama verdad o no, ¿sí? La verdad histórica no deja de ser una interpretación de lo que ocurrió. Una interpretación que tiene que ver con lo que es la formación, con lo que es el estudio y con lo que es el conocimiento que tienen no solo los historiadores, sino que tienen todos los integrantes de la ciencia, en este caso, de lo que es la historia. A ver, si ustedes recuerdan, nosotros hablamos en un programa pasado sobre que muchas veces dependía del posicionamiento que tuviera cada uno, cómo interpretara una realidad. Voy a poner algunos otros ejemplos.
En esa ocasión yo hablaba del curso, si la puerta del curso a la izquierda o a la derecha. Muchas veces ocurre que, por ejemplo, yo estoy parado frente a un dibujo y yo miro ese dibujo y yo veo un número 6. Y la persona que está enfrente mío está observando también, está observando el mismo dibujo. Pero esa persona lo ve y dice, no, esto no es un 6, es un 9. Es el mismo acontecimiento, es el mismo dibujo. Pero esa interpretación que tenemos, según donde yo esté puesto, me puede llevar a mí a tener una diferencia de 3 elementos. Pues si yo digo, tengo que buscar 6 elementos, y el otro dice, no, son 9, hay una diferencia de 3 elementos que se hace significativa. Y a lo mejor, si llamamos a otra tercera persona para que diga, a ver, ¿quién de los dos tiene la razón? Esa persona se acerca, lo mira y dice, no, para mí es una letra G. Entonces, el hecho, el acontecimiento es uno solo. Un dibujo que está en el piso. Pero varía la interpretación. Y alguien puede decir que esa persona está equivocada. O tomemos otro ejemplo. Estoy en una esquina de una habitación y tengo un objeto que está colgado del techo, ¿sí? Entonces yo pongo una luz que enfoca el objeto y proyecta la sombra en la pared. Entonces, claro, esa sombra que se proyecta en la pared, esa sombra es cuadrada. Entonces yo digo, bueno, ahí hay un cuadrado. Pero resulta que pongo otra luz desde otro costado y la sombra que se proyecta en la otra pared es un círculo. Y es el mismo objeto. Y son dos fuentes de luz, nada más que una está desde una perspectiva y la otra está desde la otra. Y si yo miro al objeto y lo veo al objeto, lo interpreto no en 2 dimensiones, sino en 3 dimensiones, digo, ese objeto es un cilindro. Entonces, si yo lo enfoco con la luz desde un lado, y va a reflejar, o mejor dicho, va a proyectar una sombra que es un cuadrado. Y si la luz está del otro lado, un círculo. Entonces, podemos decir que esas 3 personas, esos 3 investigadores, están equivocados. ¿Que hay uno que esté faltando a la verdad? ¿O cada uno está diciendo la verdad según cómo la ve, cómo la observa y cómo la interpreta? Por eso siempre hay que tener en cuenta todos los factores que llevan a que uno pueda interpretar un hecho o acontecimiento. En la antigüedad, ya los griegos planteaban la discusión sobre si la verdad era absoluta o no, sobre si había una sola verdad. Sócrates, Platón, Aristóteles. Si había una sola verdad o había muchas verdades. Ya, a ver, Platón hablaba de un mundo de las ideas. Y decía que existe una idea, un concepto que es general, y ese concepto puede tener múltiples formas. Yo digo mesa. Todo el mundo entiende a qué me refiero cuando yo hablo de mesa. Digo una mesa. Pero puede haber millones de formas de mesa. Redonda, rectangular, cuadrada, con una pata, con 3 patas, con 4 patas, alta, baja, de madera, de metal. O sea, hay muchísimas características que hacen a la mesa. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a lo general,
puedo dar lugar a que muchos y cada una de las personas interpreten de distintas maneras los detalles. Y eso me puede dar una idea que, basada en un concepto correcto, puedo tener una idea o una apreciación, no digo equivocada, pero sí muy particular de la interpretación. Y esto es lo que pasa en historia, ¿sí? Nosotros hemos tenido desde hace más de 100 años la discusión: la historia, ¿qué es? Algunos chicos me dirán: es un dolor de cabeza en la secundaria, no me gusta la historia. ¿Es una ciencia o es una disciplina? Y bueno, muchas veces tiene que ver, ¿sí?, con la postura que se tiene. Si yo digo, bueno, a ver, ¿qué se entiende por ciencia? Es un conjunto ordenado y organizado de conocimientos que tiene una metodología. Bien, la historia es una ciencia. Aquellos que dicen: no, pero las ciencias estudian cosas que se repiten constantemente. Y bueno, la historia, por más que algunos digan que se repite, no se repite de la misma manera. Un acontecimiento pasa, no vuelve a repetirse de la misma manera, porque el solo hecho de saber lo que ocurrió me lleva a que, por más que se repitan todas las características de lo que llevó a ese acontecimiento, ya va a ser distinto. Entonces, por eso surgieron las que se llaman ciencias sociales, esas leyes que no hacen leyes como la física y la química. Aunque a partir de el señor Einstein, ¿sí?, ya todas las ciencias son relativas, digamos, no hay absolutos dentro precisamente del conocimiento, ¿sí? Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que si yo tengo una rigurosidad en la investigación, me manejo con fuentes, busco la mayor cantidad de datos, busco precisión en lo que estoy buscando, indudablemente voy a obtener un resultado, y el dar a conocer ese resultado tiene que ver con la honestidad del investigador, tiene que ver con la buena fe que se tiene para transmitir los datos, tiene que ver con que yo crea en mi interlocutor, porque si yo no creo en lo que dice mi interlocutor, voy a decir: no, esa persona habla y dice cosas que no están fundamentadas, no le creo lo que dice. En cambio, cuando hay investigadores, historiadores que estudian, fundamentan, que aportan datos, que han hecho un trabajo con fuentes de conocimiento histórico, entonces uno dice: no, yo creo en esa persona. Si esa persona está diciendo esto, es porque a partir de lo que estudió y lo analizó, entiende que esto es lo que pasó, ¿sí? Se habla también de que si la ciencia es objetiva o subjetiva, y siempre va a haber algo de subjetividad, desde el mismo momento en que se van contando o relatando las cosas. A ver, no es lo mismo que comente un partido de fútbol un relator que es hincha del equipo local y que está contratado por el equipo local para hacer el relato del partido, a el relator de fútbol que es de otro equipo contrario y que relata precisamente para la radio del otro equipo. Van a tener dos apreciaciones distintas de lo que es el partido de fútbol, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Aquellos que dicen que la historia es una disciplina, dicen muy bien, lo importante es el conocimiento del pasado que nos da la historia, para poder entender, para poder interpretar, ¿sí? Entonces, aquellos que dicen que la historia es una disciplina, dicen: no, lo que hace la historia es una descripción social
social del pasado, una descripción social de lo que ocurrió en el pasado. ¿Y por qué es importante conocerlo? Y bueno, lo importante de conocer la historia es saber quiénes somos. Saber por qué en este momento nosotros estamos acá y estamos viendo Contacto con la Historia y hablamos en español y no estamos hablando en inglés, en chino, en japonés. Entonces, el otro día mis hijos me mostraban un dibujito y hablábamos de la importancia de que tiene el conocimiento. Lo deben haber visto porque es un dibujito muy popular en las redes sociales, en donde hay un buen hombre que está en el desierto, está arrastrándose por el desierto, no da más, tiene mucha sed, y llega a un lugar en donde hay dos carteles. Uno de esos carteles dice agua, una flecha hacia la izquierda, y dice 2 kilómetros, 6 kilómetros, 9 kilómetros. Y otro cartel que está al lado, que tiene otra inscripción, y dice 50 metros. Ya muchos se deben estar imaginando. Entonces, claro, este buen hombre que está muerto de sed, y que lamentablemente mucho conocimiento se ve que no tiene, agarra hacia la izquierda. ¿Hacia dónde? Hacia donde dice agua, porque está desesperado por el agua. Pero en el otro cartel, en vez de decir agua, dice H2O. La fórmula química del agua. Si esa persona tuviera el conocimiento, sabría que hay agua a 50 metros. Por eso el conocimiento te da poder. El conocimiento te permite entender, no solo conocer, sino saber quién es, en qué contexto está. Y no digo que se pueda llegar a predecir, pero sí se puede llegar a estar mejor preparado para lo que va a venir. Por eso esa definición que estudiamos allá en la escuela, en primer año, que decía, la historia es la ciencia que estudia el pasado para poder entender, comprender el presente y estar mejor preparados para lo que va a venir, estar mejor preparados para el futuro. Entonces, hay que prestar atención, hay que tener claro de que la historia se puede estudiar, se puede analizar, se puede investigar, que constantemente están apareciendo cosas nuevas. Por eso yo les decía, la historia es dinámica, no es algo estático. Hay datos, hay detalles que son interesantes, que sirven para poder entender, no por el dato en sí misma. No importa cuántos soldados tenía el ejército de Napoleón en la batalla de Waterloo cuando se enfrentó con el duque de Wellington. Sí, es un dato que puede servir para entender la importancia del nivel de ese combate, de ese enfrentamiento entre dos grandes ejércitos en Europa. Pero es un dato que no me puede llegar a modificar la comprensión del acontecimiento. ¿Sí? Entonces los datos son importantes, pero los datos sirven para entenderlos, interpretarlos, y siempre está de por medio la interpretación del historiador. Si yo sé que enfrente tengo una persona que pertenece a tal corriente ideológica, historiográfica, que tiene una idea de cómo funciona la economía, la sociedad, entonces por ahí no tiene mucho sentido que si yo estoy en una postura totalmente distinta, me ponga a discutir con esa persona para tratar de convencerlo de que mi postura es la que tiene la mayor veracidad, porque me va a decir y me va a dar fundamentos de que él también tiene la razón. Entonces, lo importante de esto es poder entender
tener en claro que los extremos no sirven, porque los extremos para lo único que nos sirven es para pelearnos, para discutir, para generar estas famosas grietas. Que lo que tenemos que hacer es entender la postura del otro, poder interpretar su pensamiento, pero si cada uno tenemos en claro que hay distintas formas en que se pueden hacer distintas actividades. Por ahí los abuelos decían, sobre todo las abuelas decían, existe más de una forma de pelar un pollo. Entonces, hay distintas metodologías, distintas formas en donde se puede llegar a un resultado. ¿Y cuál es el resultado al que tenemos que apuntar nosotros como sociedad? Y tenemos que buscar una sociedad en donde existan los acuerdos, en donde nos respetemos y en donde juntos podamos cada uno aportar algo para estar cada vez mejor. No estar cada vez peor, pelearnos y echarle la culpa al otro. O quedarme sentado esperando que me den las cosas ya listas. Pensemos en qué puede aportar cada uno, pensemos cómo podemos hacer para establecer y lograr acuerdos de manera en que todos podamos estar cada vez mejor y tener una mejor sociedad. ¿Sí? Bien, en esta primera parte ya nos pusimos muy filosóficos, vamos a una pausa y volvemos con un tema que por ahí va a estar un poquito más interesante y, como quien dice, un poquito más picante en cuanto a algunas otras interpretaciones. Vamos a la pausa y volvemos en un momento.